Bueno, y en el Día Internacional de las Mujeres, con mucho gusto que estamos recibiendo esta mañana a Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres del MIDES, para hablar un poco de todo esto. Mariela, tan impactados como vos probablemente por esto que acaba de ocurrir en Salto. Es una noticia en desarrollo, confirmada por el sindicato policial a través de uno de sus voceros, de algo que se venía advirtiendo, es decir, las dificultades que presentan y plantean las mujeres que tienen custodia luego de haber hecho la denuncia por violencia de género y de la propia policía que tienen que darle custodia a esas víctimas. La policía da custodia a las víctimas, a las posibles víctimas de situaciones gravísimas como esta que sucedió en violencia doméstica y para otros casos también, ¿no? Las custodias no son exclusivamente violencia doméstica. A mí me parece ahí que es importante reflexionar. Por un lado, que este caso, efectivamente, el juez cuando evaluó que requería custodia, evaluó muy correctamente. Es más, 2 custodias tenía esta mujer. No era un solo policía, sino 2. Quiere decir que el juez evaluó que la situación era de riesgo gravísimo. Sí, efectivamente, el personal policial vive situaciones de riesgo, no solamente en el caso de la violencia doméstica, yo creo eso poder reflexionar, sino que vive en muchísimas situaciones de mucho riesgo, que su propia actividad es una actividad difícil al servicio de la ciudadanía, pero tan necesaria para otras actividades como para la protección de la violencia doméstica. Ayer el ministro anunció de que se van a adquirir nuevas tobilleras, algunas de distintas modalidades, y además va a haber una aplicación para la mujer en situaciones de riesgo. También creo que debemos reflexionar, porque también estudiando esta situación de las tobilleras, nosotros hemos visto que muchas veces el agresor rompe un instrumento de control, una medida cautelar, y por lo tanto está violando una orden judicial. Para esos casos nosotros consideramos que se debería configurar la figura del desacato. Es decir, que no debemos de sustituir tobilleras rotas más allá de que se arreglen. Claro. Pero la justicia no está tipificando esto. En este momento nosotros tenemos algunas situaciones donde se manda a colocar una nueva tobillera y nosotros sugerimos, digamos que esto está dentro de la autonomía de los jueces, que nosotros respetamos mucho, pero nos parece algo que podría ser tomado en cuenta, ¿verdad? O sea, no le pasa nada a quien rompe su tobillera, solamente le ponen otra. En principio ha ocurrido estas situaciones. Yo no lo quiero generalizar, claro, porque son muchos los juicios, pero es algo que nosotros hemos estado reflexionando. Reitero el respeto que tenemos por la autonomía de los jueces, pero nos parece que en la medida que habría una violación de la orden judicial, que es la colocación de la tobillera, el hecho de romperla debería de poder configurar. Y esto también, más allá de que evidentemente, ¿no?, en las cifras que presentó el ministro el año pasado solo se colocaron 600, más de 600. En todo el periodo que tenemos tobilleras, desde el 2013 hasta ahora, se colocaron 1100. Quiere decir de que hubo una sobredemanda muy alta el año pasado, que bueno, que hace que todos tengamos que tener distintas estrategias, porque lo que sí es cierto es que la tobillera es un mecanismo que ha resultado muy eficaz. Hay un 30% de reconexión, ¿no? Son casos que se prorrogan los 6 meses iniciales donde se... O sea, es un paliativo, pero no llega a una solución. No llega a una solución. De hecho, es una medida de protección, no es una medida de solución. Es una medida de protección a las mujeres, donde sí los hombres tienen la obligación de protección, pero en ese lapso debería trabajarse como para ir solucionando el caso. Y lo hacemos. Lo que pasa es que hay personas, hay hombres agresores que se los considera de una personalidad extremadamente rígida, donde todo lo que sucede es culpa de afuera, es culpa de la policía, es culpa del juez, es culpa en primer lugar de la mujer, y por lo tanto muchas veces el cambio de conducta por parte de ellos no resulta fácil.
Lo que tú decís también nosotros lo estamos pensando, porque bueno, una reconexión por 6 meses consecutivos implica que en un año esa persona estuvo utilizando la tobillera. Nosotros tenemos que pensar nuevas alternativas para estas personas extremadamente rígidas, porque quiere decir de que hubo una evaluación del equipo psicosocial, del Instituto de las Mujeres y del juez que consideran que sigue habiendo un altísimo riesgo de vida. Por tanto, tenemos que pensar en nuevas soluciones para estas personas, para estos varones que tienen esta convicción de matar y no hay posibilidades de que cambien. Mariela, ayer, lo decíamos en el inicio con Lore cuando arrancábamos Arriba Gente, se presentaron una serie de datos que ponen la problemática sobre la igualdad de género en lugares desiguales, clara y evidentemente. Y decíamos, entre otras cosas, de los datos sobre violencia doméstica, particularmente violencia de género, que teníamos los últimos antecedentes o datos de 32.000 casos registrados, de denuncias realizadas. A octubre del año pasado. Y ahora el nuevo dato es cerca de 40.000, 39.000 y algo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que pasa... ¿Aumentaron la cantidad de casos o aumentaron la cantidad de denuncias? Las mujeres están... Aumenta la cantidad de denuncias. El número de denuncias no significa que sea número de mujeres, porque muchas veces una misma mujer puede reiterar la denuncia. Está bien. Porque muchas veces también la situación de violencia va increyendo. Pero evidencia que se anima a hacerlo. Es decir, si hay una mayor cantidad. Lo que evidencia es que las mujeres se están revelando cada vez más a la situación de la violencia, que muchas veces, cuando yo empecé esto hace más de 20 años, se vivía en silencio, con culpa, con vergüenza. El cambio sustantivo, el cambio cultural sustantivo de las mujeres en concreto y de la sociedad es que se reconoce que es un problema social, que es un problema social, cultural, que se hace carne en algunos hombres, lamentablemente en muchos hombres, y que no hay derecho. Ningún hombre tiene derecho a imponer su voluntad utilizando la violencia. Está el diálogo, está el debate y el derecho, cuando un vínculo, una de las partes considera que debe terminarse, la otra persona, en este caso los hombres, lo tienen que aceptar. Hay muchísimos casos, hay una frecuencia demasiado alta de situaciones de violencia de género cuando ya la pareja dejó. Cuando la mujer está construyendo un nuevo proyecto de vida, que quizás tiene una nueva pareja. Y ahí, por ese concepto muy erróneo, pero que proviene de la cultura, el hombre se siente despojado, se siente violentado y se siente con derecho a veces hasta quitar la vida, ¿no? ¿Qué pasa con los cimientos de esto, no? En años más tempranos, en noviazgos, en relaciones quizá menos formales que un matrimonio o una pareja más consolidada, y cuando las situaciones son más sutiles, ¿no? Bueno, de control, de celos. El otro día fui al supermercado y mientras esperaba, la cajera, que era una muchacha preciosa, jovencita, le contaba a la compañera que no, esto lo borro todo porque después me revisa todo. Y me salió el alma decirle, si te revisa el celular, no está bien. No está bien. Que no te revise el celular, no está bien. Yo quisiera destacar 2 cosas de esta anécdota. Y la primera que quiero destacar es tu actitud, que es algo que nosotros realmente consideramos que es lo que está faltando en la sociedad uruguaya, que es el poder entrar en diálogo con la otra persona, poder... esa semillita de hacer pensar. Tenemos que romper el no te metas. Tenemos que romper esa consideración de que es una falta de respeto opinar sobre el otro. Siempre depende... Eso de que está reducido a lo privado, al ámbito privado, ¿no? Esa idea. Entonces, poder hacer pensar apenas con una... Quizás no lo recibió bien, pero quizás sí se quedó pensando. Y es un aporte que uno le está dando a una mujer joven que quizás no lo había pensado de esa manera. Nosotros trabajamos mucho en Noviazgos Libres de Violencia, tenemos la campaña en octubre, hay otra campaña también promovida por la sociedad civil y el Parlamento, Nunca Más a Mi Lado. Nosotros queremos multiplicar estas campañas porque creemos que la clave de la prevención está allí en la adolescencia, claramente, con las
muchachas y con los muchachos, ambos dos. De hecho, ha habido una movida el año pasado de más de 13.000 adolescentes, muy interesante porque fue hasta en pequeñas localidades del interior del país, donde son los propios adolescentes los que hacen sus mensajes, los que elaboran sus estilos de comunicación, con música, con baile, con murales, con actividades en las plazas, justamente, y donde allí lo que más aparece en la adolescencia son los celos, el control vinculado al celular, sin duda, a la ropa, al tener amigos, y esos celos muchas veces aparecen muy asociados a que es una demostración de amor, que es una forma muy equivocada, la dominación nunca es. Y yo te diría que también algunos varones plantean que también las mujeres son extremadamente celosas. Y ahí son manifestaciones de este machismo donde, bueno, los varones tienen la oportunidad de salir entre ellos, hacer barras, o quizás tener otras amigas, otras libertades, y ahí aparecen esos celos de dependencia de la mujer, y los varones se sienten con el derecho a controlar de, bueno, qué es lo que hace su novia, ¿no? O sea, más allá de las movilizaciones de hoy, de los actos, todos un poquito podemos colaborar a cambiar la realidad. Si vemos una situación, hacer un comentario, hacer una denuncia, ser conscientes de estas cosas. Todos los días del año, yo diría, todos los días del año, a mí me tocan muchas veces situaciones muy graves, viernes de noche, sábado, domingo, feriados. Hay situaciones graves donde lamentablemente muchas veces las mujeres están muy solas, donde todavía nos falta capacidad de respuesta, pero donde yo veo también que a veces el entorno familiar se va desgastando, se va cansando y tampoco acompaña. Entonces, es un llamado a acompañar, evidentemente que son situaciones de altísima tensión, donde hay veces que el miedo recorre a toda la familia, el miedo es algo sumamente presente. Con la propia independencia técnica que vos acabás de marcar y de la independencia de poderes, ¿cómo tomaste ese anuncio que hace el Poder Ejecutivo de que no tiene los recursos suficientes como para dar cumplimiento a la ley integral? Poder Judicial. Sí, perdón, el Poder Judicial. Que no tiene los fondos suficientes para dar cumplimiento a la ley integral que se votó el año pasado. Yo creo que la ley integral es una ley muy profunda. Se la analiza como una ley de tercera generación. Genera nuevos derechos para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esto ya está vigente, esto ya los jueces lo están trabajando y yo sé que es así. Genera nuevos delitos, sobre todo en el marco de la violencia sexual, que nos importaba muchísimo porque también las víctimas de los delitos sexuales muchas veces son niñas, niños y adolescentes, y eso queda sumamente oculto, y eso también está vigente y también forma parte del marco normativo que los jueces pueden utilizar. También la ley crea los juzgados de violencia de género, que son muy importantes porque son juzgados multimaterias, en lo cual en un único lugar la mujer puede tramitar todos los asuntos penales, de familia, que las situaciones de violencia doméstica. No se da aquella revictimización de ir sede por sede denunciando siempre lo mismo. Exactamente. También da mandatos al Poder Ejecutivo. Así que el poder leer la ley, estudiar la ley y planificar. La ley se va a ir aplicando en estos casos que requieren presupuestos, va a requerir una planificación. Yo creo que hay algunas cuestiones que podemos, todo el aparato del Estado, reorganizarnos para ir en el sentido de la ley, y en otros casos, sin duda, tiene que haber una proyección presupuestal para ir cubriéndolo. Yo sé que, en realidad, en el marco de la Suprema Corte se está trabajando en una comisión de implementación de la ley, y hay muchos jueces que están de alguna manera pensando en esto, ¿no? Así que en realidad yo creo que así como la ley de violencia doméstica en el año 2002 tuvo su periodo para la instalación de los juzgados especializados de violencia doméstica, también vamos a ir en este sentido con la ley integral. La ley de violencia doméstica también, bueno, comprende tratamiento a los agresores, ¿no? ¿Cómo estamos en ese aspecto en cuanto a los cumplimientos? Que si mal no recuerdo dependía un poco de las intendencias, pero que bueno, en principio, no está siendo muy efectivo, ¿no? Si tenemos un 30% de reincidencia, si tenemos situaciones como las que ocurren. En principio, los servicios de atención a hombres agresores están en el marco del Instituto de las Mujeres, es decir, están
bajo mi responsabilidad. En este momento tenemos equipos técnicos multidisciplinarios en 6 departamentos. En Montevideo, que es el departamento donde más tobillera se aplica, el Maldonado, que también es un departamento de preocupación, San José, Flores, Colonia. Ahí es donde estamos. Y este año tenemos estamos haciendo justamente los estudios presupuestales para extendernos. A mí me gustaría extendernos a 6 departamentos más. Pero los servicios de atención a hombres agresores son servicios que tienen como primer punto el informe al juez que evalúa el riesgo potencial hacia las mujeres. Cuando los hombres reconocen de que esa conducta es inapropiada, es en proyección absolutamente ilegal, es un femicidio, un homicidio especialmente agravado, cuando los hombres logran dar ese paso de tomar conciencia y reconocer que ellos actuaron mal, bueno, ahí hay un clic fundamental a partir del cual nosotros podemos hacer un proceso que llamamos de resocialización. Pero muchas veces y en un porcentaje alto, ese clic personal interno de que no es correcto, de que no tienen derecho, que en ninguna circunstancia puedan utilizar la violencia, no lo logramos. Bien, vamos a ir... Es que hay personalidades que son extremadamente rígidas que hacen que estas personas le echen la culpa primero a la mujer, después al equipo técnico nuestro, a los jueces, a la policía, al mundo en su conjunto. Claro. Y ellos como que... ¿Y qué hacemos con esa gente? Y bueno, hay que trabajar mucho, ¿no? Esa pregunta es una pregunta profunda e importante que se la hace internacionalmente. La Unión Europea en este momento está extremadamente preocupada porque no disminuyen los femicidios, por más de que allá hay políticas de hace más de 50 años, y por tanto el cambio cultural que pensamos que como las mujeres trabajamos, que como las mujeres estudiamos, como que estamos en muchas partes, y ese cambio cultural profundo no se ha dado. Depende de todos nosotros. Vamos a despedir a Mariela, que tiene que cumplir obviamente hoy con una agenda muy cargada. Te agradecemos mucho. Un gusto. Te recibimos con una noticia muy, pero muy complicada, compleja, triste. Hay que confirmar que la producción se acaba de comunicar con la Jefatura de Salto y la policía nos confirma que también falleció la mujer que era víctima de violencia de género, por la cual estaba siendo custodiada por la policía. La verdad es un cuadro extremadamente trágico, particularmente en este día, ¿no? Sí. Extremadamente trágico. Gracias, Mariela. Gracias a usted. Vamos cerrando la entrevista por acá.